La genealogía de la moral, un escrito polémico. Es una obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, publicada en 1887. Aquí critica la moral vigente a partir del estudio del origen de los principios morales que rigen en Occidente desde Sócrates. Nietzsche es contrario a todo tipo de razón lógica y científica, y por ello lleva a cabo una crítica feroz a la razón especulativa y a toda la cultura occidental en todas sus manifestaciones: religión, moral, filosofía, ciencia, arte, etc. La genealogía de la moral pretende responder a las preguntas que él mismo se plantea en el prólogo. ¿En qué condiciones se inventó el hombre esos juicios de valor que son las palabras bueno y malvado? ¿Y qué valor tienen ellos mismos? ¿Han frenado o estimulado hasta ahora el desarrollo? ¿Son signos de indigencia, de empobrecimiento, de degeneración de la vida? La genealogía consta de 3 tratados. El primer tratado se titula Bueno y Malo. Bueno y Malvado es una psicología del cristianismo, donde hace un análisis del surgir del espíritu del resentimiento contra los valores naturales o nobles. Este análisis es un primer paso para llegar a la transvaloración de todos los valores. Aquí Nietzsche critica a la cultura europea. Nietzsche considera que lo moral es una forma de interpretar ciertas cosas y ciertos comportamientos, y toda interpretación se hace desde determinada perspectiva. Lo que va a proponer Nietzsche es una perspectiva nueva frente a la moral. La moral europea, que Nietzsche identifica con la moral cristiana, es una negación de los instintos y de la vida. Se asienta sobre el miedo a esta vida y la consiguiente invención de otra vida, que es una vida tras la muerte que vivirá el alma liberada de todo lo que se supone negativo y que está ligado al cuerpo y a lo terrenal. La moral judeocristiana, negadora de la vida, es la que ha imperado en Occidente durante 20 siglos y ha penetrado toda la cultura. Todos estos valores presentes en todas las manifestaciones de la cultura occidental van a ser analizados y criticados por Nietzsche, que va a proponer una perspectiva diferente, una perspectiva que sea una afirmación de esta vida y su fuerza fundamental, que es la voluntad de poder, una afirmación que sea un eterno sí a la vida sin excluir nada. Nietzsche llega aquí a la conclusión de que la moral cristiana no es más que un engaño de los débiles y decadentes para imponer su dominio. Desde la perspectiva de la negación de la vida, la moral cristiana ha fabricado sus propios valores y los ha hecho pasar por los únicos y auténticos valores. En conclusión, el intento de Nietzsche no es el de fundamentar la moral, sino desenmascarar la moral cristiana, que se ha impuesto como la única y verdadera moral, y dar un nuevo enfoque, un enfoque que favorezca la vida frente a la moral cristiana que niega la vida. El segundo tratado es una psicología de la conciencia, culpa, mala conciencia, etc. El ateísmo consiste en no tener deudas con los dioses, en una segunda inocencia. La crueldad aparece como uno de los más antiguos trasfondos de la cultura. En el segundo tratado, Nietzsche emprende la genealogía de la conciencia moral, la psicología de la conciencia. Se trata de buscar el origen de todo aquello que es necesario para que surja la conciencia que haga del animal hombre un sujeto moral. Realizado esto, Nietzsche pasa a ocuparse del origen y el sentido de una serie de elementos que actúan sobre esa conciencia moral. Se trata de la pena, la culpa y la mala conciencia. La crueldad juega un papel fundamental en este tratado segundo. Para Nietzsche, la crueldad constituye en alto grado la gran alegría festiva de la humanidad más antigua, e incluso se halla añadida como ingrediente de casi todas sus alegrías.
La pena no es para Nietzsche más que una manifestación de la crueldad, porque hacer sufrir produce bienestar, sobre todo a alguien que se le considera causante de un daño. Para Nietzsche, el único efecto que se consigue con la pena es el alargamiento de la memoria, intensificar la inteligencia y hacer más cauto y desconfiado al que la sufre. Por eso afirma que la pena domestica al hombre, pero no lo hace mejor. El concepto moral de culpa tiene su origen en el concepto material de tener deudas. La compensación del acreedor sobre el deudor puede no consistir en una retribución material en dinero, bienes, etc., sino en el derecho a la crueldad sobre el deudor. La explicación sobre la mala conciencia se relaciona también con la crueldad y con la afirmación nietzscheana de que todos los instintos que no se desahogan hacia afuera se vuelven hacia adentro. La mala conciencia es para Nietzsche la crueldad que, al no poder exteriorizarse debido a que el hombre se encuentra encerrado en la sociedad y obligado por ésta a ser pacífico, se vuelve hacia uno mismo. El individuo se autotortura y castiga, se vuelve cruel consigo mismo, porque no puede exteriorizar esa crueldad hacia afuera. El tercer tratado es una psicología del sacerdote. ¿Qué significan los ideales ascéticos? El ascetismo es una crueldad consigo mismo y con los demás. Hasta ahora no ha habido en la tierra más que un ideal ascético, pero ahora hay un nuevo ideal, el superhombre o suprahombre. Dos conceptos de valoración diferentes: la valoración aristocrática, bueno y malo; la valoración sacerdotal, cuyos máximos representantes son los judíos, lleva a cabo desde su impotencia y resentimiento una trasvaloración. Bueno, lo que antes era malo, y malvado, lo que antes era bueno. Voluntad y poder no pueden separarse. La voluntad de poder es un querer dominar, un querer afirmarse y superarse. Fortaleza y exteriorización de la fortaleza son una y la misma cosa, pero la moral del resentimiento dice que el fuerte es libre de exteriorizar su fuerza o no, y cuando la exterioriza es un malvado. También afirma que los débiles han elegido su debilidad, así ocultan su impotencia con la máscara del mérito. De este modo culminan la falsificación, la venganza de los impotentes contra los nobles. Cambian la impotencia en bondad, la bajeza en humildad, la cobardía en paciencia. Dicen que su miseria es una prueba, una bienaventuranza, una elección. Introducen la idea de culpa, pero ellos son inocentes. La obra maestra es su idea de justicia. Ellos son los justos y odian la injusticia. A su esperanza de venganza la llaman victoria del Dios justo sobre los ateos. Esperan una justicia de otro mundo en el juicio final. Nietzsche es un verdadero maestro criticando a la moral. Critica a toda moral como contranaturaleza, que es la tradición cristiana y socrática. Critica la moral platónico-socrática, que va en contra de los instintos de la vida. Critica la idea de un orden moral del mundo. La moral que niega la vida se justifica en Dios, y esto lo ve Nietzsche como un gran paso atrás de la humanidad. Nietzsche es un vitalista, un hombre que quiere afirmar la vida y aceptarla tal cual es, sin enmascararla, que está dispuesto a experimentar la alegría de vivir la vida. Es esa comprensión de la vida la que le lleva a reflexionar sobre la moral que frecuentemente no ha hecho sino enmascarar, degenerar y negar la vida. En el tercer tratado se clarifican sus ideas. Para Nietzsche, la actitud filosófica hostil a la vida, incrédula de los sentidos, es una consecuencia de la precariedad en la que se movían los filósofos.
Al filósofo solo se le permitía vivir así para ser aceptado en sociedad. La superación de esta etapa larvaria exige de un espíritu realmente libre, de un redentor capaz de luchar contra los vicios del nihilismo y del cristianismo. Para el autor, la ciencia y el espíritu ascético de los sacerdotes confluyen para hacer cada vez al hombre más insignificante, menos singular, menoscabando su dignidad. La ciencia, al apartarse de la interpretación de los asuntos humanos y querer ser objetiva, renuncia a la realidad del mundo en el que vivimos, renuncia a juzgar y a valorar. Esto constituye un ascetismo, una negación del mundo en que vivimos. Así se desprecian las vivencias, la sensualidad y el arte. La idea de que Dios es la verdad y de que la verdad es divina se remonta a Platón. La ciencia y los sacerdotes con su ascetismo buscando una verdad que no es de este mundo terrenal, niegan al mundo real. Nietzsche llama voluntad de poder al poder creativo de la vida y sanos a los creadores, a los llenos de poder. El redentor que propone será un hombre sano, con voluntad de poder. No será un hombre ascético ni un científico que renuncie a la vida y al hombre. El Redentor aportará un sentido a la vida que no niegue la felicidad y la belleza en este mundo, que no niegue el cambio ni el devenir.